Ok, jóvenes, estimados estudiantes de undécimo. Ok, he decidido hacer esta grabación dado que hemos tenido de una forma irregular, diríamos las últimas 2 a 3 semanas. Con algunos salones he podido avanzar, con otros no he podido avanzar. Voy avanzados con los salones con una asistencia, vamos a decirlo de esta forma, resumida porque hay diferentes actividades que se han dado durante esta semana y no hay que mencionarlas porque todos sabemos cuáles han sido. Entonces, el objetivo de esta grabación es tratar de dejarles un contenido de una clase para que pueda ser evaluada. Esta evaluación que vamos a hacer sobre este material que ya yo he abordado parcialmente y bastante adelantado parcialmente, pero ahora voy a partir desde el inicio, es para la próxima semana. Entonces, la próxima semana tendremos este ejercicio y yo les invito a que ustedes puedan ver este video, escucharlo, ver las diapositivas, los apuntes, a lo que yo le hago, por decirlo así, mención o reafirmo constantemente, siempre tenganlo como de importancia. Dicho eso, entonces vamos a comenzar. Este tema se llama las luchas por el control de la ruta interoceánica. En resumen, trae los tratados que están relacionados desde un inicio, desde sus primeros momentos, con la futura construcción de un canal o una ruta interoceánica en Panamá. Y también algunos aspectos que le van a parecer familiares, diríamos hasta repetitivos, porque algo sí quiero decirles, por qué estoy haciendo esta grabación y por qué este tema antes de. Nosotros para el cuarto bimestre vamos a comenzar con el tercer libro de Un camino entre dos mares. Y ese libro es exactamente el periodo de construcción del canal norteamericano. Entonces, esto nos va a ayudar a darle el marco de entrada a la construcción o la historia de la construcción norteamericana, que fue por un periodo de 10 años, 3 periodos o 3 administraciones, y vamos a ver que algunas situaciones se van a repetir en cuanto a las problemáticas que tuvieron los norteamericanos con el ferrocarril, los franceses con su proyecto fracasado y los norteamericanos en el llegar a construir el canal que hoy en día tenemos por ya más de 110 años de existencia. Entonces, vamos a comenzar sin más y vamos a iniciar acá. Ok, miren. Este mapa, yo estoy seguro que ya ustedes lo han visto. Lo que ustedes ven aquí señalado como de color amarillo es la ruta francesa original, el proyecto francés. El proyecto francés, recuérdense que era un canal a nivel. ¿Qué quiere decir? Que ellos iban a abrir una brecha, una brecha terrestre para poder cruzar los barcos a un solo nivel. Y lo que ustedes ven aquí es el río o el cauce del río Chagres. Y en este mapa lo que he querido volver a retomar es cómo estaba prácticamente como un mafá, le digo yo, algo así, tipo mafá, existía entre la construcción del proyecto francés y el río Chagres. De allí todos los problemas que se suscitaron cuando vemos que había inundaciones, derrumbes de tierra y demás. Y esto que yo creo que es interesante, yo creo que lo habíamos visto antes, pero he querido volver a compartirlo con ustedes, ¿no? Eh, También les voy a mostrar cómo quedó el canal norteamericano. Acá tenemos el canal norteamericano y como pueden ver, acá ya sí se habla de la represa del Gatún, ¿ok? Que es el que produce el lago Gatún. ¿Ok? Acá vendría siendo el río de forma regular sin estar represado. Y efectivamente aquí vemos las primeras esclusas, las esclusas del Gatún, las esclusas de Pedro de Miguel y las esclusas de Miraflores. Y esta parte que está aquí es esta área que está aquí, es esta área que está aquí. Esta área que está aquí es esta parte que está aquí, que va a ser la única área donde realmente los norteamericanos tuvieron que entrar en excavaciones o en una zanja. Claro, excavaron para poder hacer el dique del Gatún o la represa del Gatún, pero aquí estuvo el trabajo principal que es el corte culebra, el famoso corte culebra para los efectos. Este es un corte sagital.
Este le llamamos un corte sagital. El corte sagital no es más que poder ver, voy a ver si puedo agrandarlo un poquito. Okay, no, aquí no me permite. Pero es el corte en el cual nosotros podemos ver que este sería la tierra que habría que haber excavado para poder lograr el canal francés, pero como los norteamericanos hicieron el dique, hicieron un puente marino y por ende toda esta área que está aquí no tuvieron que excavar y solamente tuvieron que excavar esta área que está aquí, que ya les mencioné, que es esta que está aquí. Recuérdense, el nivel del mar en ambos es igual, lo que varía en el Pacífico, este es el Pacífico y este es el Atlántico, lo que varía en el Pacífico es la intensidad y las frecuencias de las olas. Esa era la razón. Nada más les estoy mostrando esto como un recorderis. Okay. Entramos en materia. Quiero que vean cada slide de qué forma. Miren, yo les estoy poniendo aquí los temas más importantes relacionados a las negociaciones, no a las negociaciones, disculpen, a los tratados y los acontecimientos relacionados a la construcción del canal. Y aquí yo les voy a poner los años y aquí la página del libro al cual se refiere. Yo tengo aquí el libro de Wendy Tribaldo, ¿ok? Le voy a sacar unas copias, lo voy a poner en PDF para compartírselos a ustedes y lo puedan verificar. Esto va a ser interesantísimo que ustedes puedan verificar cada slide con lo que está en el libro. ¿Por qué? Porque puede ser que a mí se me escape algo, pero en el libro se lo pueden explicar de una forma más clara. Por ejemplo, la doctrina Monroe. ¿Qué dice el libro sobre la doctrina Monroe? Dice que establecía que cualquier intervención de los estados europeos en América sería visto como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos. Y ya nosotros hemos visto la doctrina Monroe elaborada en un discurso por el presidente James Monroe en 1823. América para los americanos. ¿Qué pasaba con la doctrina Monroe? La doctrina Monroe le estaba estableciendo a los países europeos que ya Estados Unidos era propiedad, yo lo podría decir así, no exagero, era propiedad América era propiedad de los estadounidenses. Y quienes iban a tener intereses en cualquier tipo de situación sociopolítica, económica, porque en América iban a ser los Estados Unidos. Estados Unidos tenía a dos grandes amenazas todavía. Tenía a España, que había sido la gran potencia en el periodo colonial, y a Inglaterra, que siempre había tenido intereses y también colonizando principalmente las islas del Caribe. ¿Okay? Había sido, recuérdense, Estados Unidos nace de la independencia de las 13 colonias inglesas en América. Entonces, la idea de Estados Unidos con esta doctrina era mandarle un mensaje muy claro tanto a España como a Inglaterra. Y ahí ustedes lo van a ver en la página 14 del libro de Wendy Tribaldo. Esa doctrina Monroe se convirtió en un principio de la democracia, de la diplomacia norteamericana frente a los intereses de extraños, en este caso países extraños para América, en este caso países europeos. Lo siguiente que necesito conversarles es el destino manifiesto. Y se están dando cuenta que tanto la doctrina Monroe como el destino manifiesto ustedes ya lo manejaban. El destino manifiesto, en vez de ser un principio de la diplomacia, por decirlo así, internacional norteamericana, el destino manifiesto es como el dictamen de una filosofía. ¿Muy bien? Y yo les comentaba a ustedes que en 1839 un periodista llamado John L. O'Sullivan desarrolló y escribió el destino manifiesto, pero él solamente transcribió lo que era un pensar de los norteamericanos. Y visualicen bien esta imagen. ¿Okay? Aquí tenemos a un ángel, o sea, el destino, la divinidad, ¿okay? La divina providencia había establecido que los norteamericanos se iban a trasladar de la costa este a la costa oeste. ¿Okay? La costa este a la costa oeste. Acá estaba Nueva York, recuérdense, Boston, Pensilvania. Acá estaban las 13 colonias. Imagínense que esto podría ser Nueva York. Entonces usted va viendo que aquí hay un ferrocarril, aquí va unas carretas, aquí están los colonizadores. ¿Quiénes están huyendo? Porque va el avance de la costa este a la costa oeste.
los indígenas, los búfalos. Entonces ellos van colonizando. Para poder colonizar y tener propiedad de todo el territorio de lo que hoy conocemos Estados Unidos, de costa este a la costa oeste, dado que Dios se los había dado como un destino, ellos también tenían que pensar posteriormente en el dominio de los mares que cubría la costa este y la costa oeste. ¿Cuáles son los mares? En el este ya sabemos que el Atlántico, y en el oeste el Pacífico. Entonces, de allí viene esto que les estoy mencionando. Piensen lo siguiente. ¿Por qué querían hacer el canal? Porque había una política, una diplomacia en la que establecía América para los americanos. Los intereses de Estados Unidos, o sea, de América, estaban por encima de todos, tanto de europeos como de los mismos pueblos americanos. Y por otro lado, el destino manifiesto de controlar los océanos. Para poder controlar los océanos había que buscar una comunicación más expedita, más cercana al territorio norteamericano y mucho más rápida. Y así ellos podían controlar los dos grandes océanos. Entonces, tiene mucho sentido hablar de historia del Canal de Panamá en términos de la doctrina Monroe y el destino manifiesto para determinar por qué el interés de los norteamericanos por hacer el canal. ¿Okay? Entonces, esto es bien importante que ustedes lo sepan. Y está, vuelvo y le repito, ahí en 1846 y en la página 15 a la 16. Yo voy viendo aquí, bueno, aquí tengo el destino, el tratado de Mayarino-Wicklight y sus repercusiones. Ya verán entonces cuando yo les deje las copias, pero lo que les estoy diciendo es lo medular. Okay. El tratado Mayarino-Wicklight se conoce como la primera intención oficial de los Estados Unidos de América por el interés en el istmo centroamericano llamado Panamá. ¿Sí? El interés de ese istmo o departamento de Panamá que pertenecía a Colombia. Allí es donde Estados Unidos dice, yo sé que algo voy a hacer con este istmo llamado Panamá. Okay. Yo les decía en las clases que esta materia que llamamos Historia del Canal de Panamá en cualquier otra escuela se llama Historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Porque realmente Historia del Canal está prácticamente alrededor, se circunscribe, ¿okay? Es medular a la construcción del canal. La gran historia de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Cuando entremos en doceavos, si Dios me lo permite, y estoy con ustedes, se van a dar cuenta que hay otras historias que no tienen que tener relación directa con el canal, pero son parte de la historia de Panamá. Así que tenemos que entender que aquí inicia las relaciones. Si yo les pongo un ejercicio, ¿cuál es el tratado que de forma oficial inicia las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos? El Mayarino-Wicklight. Pero recuérdense que la República de Panamá como tal no existía. Por ende, este tratado fue firmado entre Estados Unidos y Nueva Granada. ¿Okay? Aquí yo le pongo rápidamente, fue un tratado de amistad en el cual Estados Unidos establecía el interés, le decía a Colombia, yo estoy interesado en una posible ruta interoceánica que podía ser un ferrocarril, un canal marítimo o podía ser una carretera. Como tal, yo les expliqué en el salón, las tres al final las hicieron los norteamericanos. Los norteamericanos hicieron el ferrocarril de Panamá, hicieron el canal de Panamá e hicieron la carretera transísmica. Y allí es la muestra de que efectivamente, a la luz del Tratado Mayarino-Wicklight, ellos querían y tenían muchísimo interés en Panamá. Permítanme un momentito nada más. Dicho eso, ¿qué beneficio ganaba Estados Unidos? Que Estados Unidos se garantizaba como la prioridad para poder negociar con Colombia una ruta interoceánica. ¿Qué beneficio obtenía Colombia? Protección. Y es más, el Tratado Mayarino podemos darle una interpretación. Gracias a este tratado firmado entre Nueva Granada y Estados Unidos, nosotros nos demoramos en separarnos de Colombia. Así como lo quiero decir. Miren, antes de 1846 ya habían 3 intentos oficiales de independencia o separación de Colombia. 1830, 1831 y 1840. Y se firma el tratado en 1846 que le decía a Colombia, hey, ya Estados Unidos va a impedir que los panameños en algún momento se puedan
separar porque tenemos un tratado en común. Ese es el sentido del Tratado Mayarino-Bigla. Luego vimos, entonces nace el interés por la primera ruta. ¿Qué era lo más conveniente para los norteamericanos? Hacer entonces un convenio para construir un ferrocarril. Y es el convenio Stephen Paredes. Se proyectaba construir el ferrocarril en 5 años. Se le iba a exonerar de impuestos a los norteamericanos. También iba a tener, obviamente, una prioridad también mercancía norteamericana como la colombiana también, evidentemente, y una concesión por 49 años prorrogables, ¿no? Esto obviamente comenzó a construirse en 1850 y termina de construirse en 1855. Pero miren cuándo se firmó el convenio Stephen Paredes para construir el ferrocarril. Y ahora van a ver qué lo impulsó. Es decir, en la historia siempre nos hemos encontrado que hay eventos que disparan automáticamente otros eventos. Entonces, se quería construir el ferrocarril, pero ¿qué lo impulsó? Lo vamos a ver más adelante con la fiebre del oro. ¿Okay? Para construir el ferrocarril, vamos a ver rapidito aquí. Para construir el ferrocarril se tuvieron diferentes dificultades, que las vamos a ver, que son las mismas dificultades que se tuvieron para el proyecto francés y para el proyecto norteamericano. Pero lo que le mencionaba, ¿qué disparaba la construcción del ferrocarril? La fiebre del oro. ¿Y qué fue la fiebre del oro? En California se encontró un yacimiento de oro, el señor James Marshall precisamente, en 1848. Ese yacimiento de oro fue tan atractivo que comenzó a generar una cantidad de buscadores de oro del sueño americano. Y la gran mayoría de la población se encontraba en la costa este. Y querían trasladarse hacia la costa oeste por el sueño del oro. ¿Okay? La fiebre del oro. Recuerden que es fiebre porque está caliente. Todo el mundo quiere el oro. Y eso generó una necesidad de encontrar una ruta rápida. Recuérdense de algo, chicos, y lo voy a escribir aquí mismo. Alguien una vez me preguntó, profesor, ¿pero por qué no usaban por tierra? Pues, y yo siempre en el tablero les hago así un mapita así. ¿Bien? Y aquí les digo, aquí está la costa este, aquí está el centro político, económico, ¿ok? De los Estados Unidos, y aquí está la fiebre del oro. ¿Ok? ¿Qué pasó? Estas distancias aquí son enormes, también muy peligrosas, no había ferrocarril. No, el ferrocarril, recuerden, el ferrocarril norteamericano terminó en 1869, o sea, 20 años después de construirse. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí tenemos el istmo centroamericano y vamos a construir aquí algo feo allí, pero más o menos para que tenga aquí. ¿Okay? Y aquí este es Panamá, vamos a poner que este es Panamá. ¿Sí? Era más fácil para ellos agarrar un barco y pasar por aquí, cruzar. ¿Okay? Aquí cruzan, ya no dejan la carga los trabajadores, la carga de oro, la carga de materiales o herramientas, pasaban por tierra y después aquí agarraban otro barco y se iban entonces hacia la costa este. Esto era más rápido. Esta era la vía oficial del correo norteamericano, la oficina postal norteamericana. Entonces ellos dijeron, oye, pero si esta es la vía que utilizamos, ¿por qué no hacemos ya en Panamá un ferrocarril que nos ayude para esta fiebre del oro que se está dando? También pasaban por Tehuantepec y algunos por Nicaragua, pero la ruta más utilizada era la de Panamá. Y ahora ustedes se dirán aquí, está tapado aquí por mi cara, pero ustedes dirán, ¿y esto, profesor, qué quiere? Esto es una curiosidad que yo siempre le digo a mis estudiantes. ¿De dónde viene esto, la fiebre del oro? Miren este señor que está aquí. Este es el uniforme de hoy en día de los 49 de San Francisco, o los 49ers de San Francisco. El color del casco dorado con rojo, así era el uniforme y ese es el uniforme oficial de ellos. Es una curiosidad para que entiendan que la historia marca también algunas curiosidades en lo que nosotros tenemos en nuestras manos o lo que vemos a diario. Entonces de ahí viene los 49, el nombre de los 49 de San Francisco y los colores precisamente. Solamente es una curiosidad. Es más, ni siquiera se lo voy a poner en un examen, no se preocupen. Solamente es para conocimiento general. Entonces ya entienden la importancia de la fiebre del oro para construir el ferrocarril de Panamá.
Y el ferrocarril de Panamá se construyó en un momento, en 1849, donde la situación panameña era muy precaria. No había infraestructura, los negocios estaban a manos de extranjeros, por ende los panameños no se sentían beneficiados hasta cierto punto. Había una especulación, al haber tanto tránsito de personas extranjeras que venían con mayores recursos, los precios de los productos en la ciudad de Panamá se encarecieron y por ende para los locales, para los nacionales panameños, la vida se hizo más cara por la especulación de precios. Se incrementó la inseguridad porque no solamente pasaban personas que querían trabajar, había personas que también se dedicaban a la mala vida, también había muchas cantinas, lugares de expendio de licor, pues lo que les quiero decir, y creaban inseguridad, robos y demás. Había disputas entre viajeros y nacionales, recuérdense algo, era ya marcado que los norteamericanos trataban a los panameños como con menosprecio, como con inferioridad. Ya después van a ver que eso llega a reventar como una gran explosión con la famosa tajada de Sandía en 1856. Generó una amplia diversidad cultural. La fiebre del oro generó entonces un cambio en la sociedad panameña. Pero lo triste de esto, y yo lo quiero decir así con esa connotación, vamos a ponerse romántica, así, lo triste de esto es que el panameño no se estaba viendo beneficiado. Y nada más se estaba utilizando el departamento de Panamá y lo angosto, aquí estamos, lo angosto que permitía, esto es lo que yo les decía, si aquí estaba el oro, era más fácil cruzar para ir acá. ¿Sí? Se usaba a veces el Tehuantepec y a veces se usaba aquí en lo que era el proyecto nicaragüense. Pero se usaba principalmente este paso. Y este era, como les mencioné, lo estoy repitiendo, la vía oficial de el correo norteamericano, ¿no? El correo norteamericano, y por ende pensaron en hacer el ferrocarril. Las dificultades, ya les mencioné, el clima, las condiciones de infraestructura, las lluvias, el desmoronamiento de la tierra, sin lugar a dudas las enfermedades, la malaria, la fiebre amarilla, la escasez de personal, de mano de obra y de materia prima. Todo se tenía que traer de afuera. Y aquí es donde nosotros sabemos que gracias a la construcción del ferrocarril tenemos, por decirlo así, la comunidad china, que es la comunidad extranjera más antigua que tenemos en Panamá. La comunidad china, los irlandeses también llegaron a venir, y algunos europeos, después más adelante también los vascos, con el proyecto del canal francés, vinieron los jamaiquinos, para el proyecto norteamericano los de Barbados. Entonces, las condiciones fueron las mismas. Y yo creo que esto es más que conocido por nosotros en clase, ¿no? Ya a esta altura. Bueno, esto nada más para mencionarles, ya habíamos dicho que las otras rutas ya habían sido, y vamos a ver, ya habían sido eliminadas, y solamente quedaba entonces la ruta de Nicaragua y la ruta por Panamá. Y ya vimos que en el capítulo, en el segundo libro, esto ya fue despejado y quedó entonces Nicaragua como segunda opción y Panamá como primera. Antes era al revés. Nicaragua era la primera opción y Panamá la segunda. Pero ya vimos por qué cambió la función o la intención de hacer el canal por Panamá gracias al lobby que ya sabemos que hizo el señor Philip Bruno Varila, el señor William Cromwell, ya sabemos la gestión que hizo Manuel Amador Guerrero para poder traer en conjunto con la intermediación de Philip Bruno Varila el apoyo norteamericano para la separación de Panamá de Colombia y poder entonces negociar Estados Unidos con una incipiente república como Panamá, un tratado llamado Vallarino-Bigla, que lo vamos a ver aquí, no Mayarino Vilca, perdón, Jaibuno Varila, correcto, que ese tratado permitió entonces la construcción del canal en Panamá. ¿Bajo qué precio? Ya conocemos y vamos a reafirmar nuevamente ese tema, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Vamos avanzando. Se dio cuenta de que no es muy difícil lo que estoy conversándoles, lo que va a ser la evaluación, que ya conocemos en parte, porque lo hemos visto con el libro Un camino entre dos mares, ¿no?
Espero que hasta ahora todo esté claro. Ya llevamos ahora mismo casi 25 minutos. Creo que me puede restar unos 25, posiblemente voy a partir este video en dos para los efectos, pero estimo como 60 minutos poder hablarles del tema. ¿Okay? Son una grabación de 60 minutos, que ustedes la van a poder reproducir cuantas veces quieran, ir hacia atrás, hacia adelante y poder entonces estudiar en conjunto con las anotaciones que hagan y las páginas de el libro de Wendy Tribardo que tenemos aquí. Ok, a esto yo le he llamado los tratados previos a la República, aunque en el tratado Jaibuno Varila fue en la República de Panamá en 1903. ¿Okay? Okay, podríamos decir que este fue ya cuando nace la República. Pero todos estos que están aquí son tratados que se hicieron antes de 1903, antes de la República. Ya les había comentado el Mayarino-Bigla, el primero. Les había comentado, ya ustedes saben sobre el Clayton-Bulwer, que gracias al Mayarino-Bigla, los ingleses dijeron, oiga, estos norteamericanos se nos adelantaron, y eso que somos parientes, Inglaterra es la madre, Estados Unidos el hijo, y ¿cómo así que me vas a sacar de la jugada y firmaste un convenio con Nueva Granada para prioridad? Clayton-Bulwer, vamos a ver que fue un tratado que ayudó a limar las asperezas entre ingleses y norteamericanos. El Salgar-Wise, ya ustedes saben cuál es ese. ¿Ya se acuerdan? Sí, ya se acuerdan, ya yo sé que se acuerdan. Salgar-Wise, el que permitió el proyecto francés. ¿Ok? El Hay-Ponsefo, entonces, es el que va a eliminar de la jugada a los ingleses y deja a Estados Unidos como el único con posibilidad de hacer una vía interoceánica en Panamá sin necesidad de tener como aliado a los ingleses y siendo él el único y obteniendo un monopolio de esa construcción. Este fue el tratado que intentó Estados Unidos de firmar con Colombia, que ya sabemos qué pasó. Ese tratado fue aprobado por el Congreso norteamericano, pero fue rechazado por el Congreso o la Asamblea de Diputados de Colombia y por ende el tratado no pasó. Okay. Todos estos tratados llegaron a firmarse y a aprobarse. Igual este que está aquí, el único que no llegó a aprobarse, pero es importante porque el rechazo de este tratado, ¿qué impulsó? Impulsó la separación de Panamá de Colombia. O fue una de las causas que impulsó la separación de Panamá de Colombia. Entonces, como vamos avanzando, se dan cuenta que todo esto lo tenemos en mente. No les estoy hablando de nada nuevo, posiblemente nada nuevo para algunos. Para los que no han leído, no se han puesto, como quien dice, en mayor detalle a tratar de verificar con la lectura y el entendimiento de lo que hemos hablado, les parecerá nuevo. Pero yo estoy seguro que algunos dirán, profesor, estamos hablando de cosas que ya sabemos. Ok, nuevamente, 1846, aquí no voy a hacer mayor despliegue, ya lo conocemos, el Tratado Mayarino, el primero en firmarse con los intereses de Estados Unidos sobre el Istmo de Panamá. ¿Okay? Ya eso ya lo hemos dicho. Hablamos del Clayton-Bulwer, que ese sí quiero comentarle. Gracias a que se firmó el Tratado Mayarino-Bigla, los ingleses, o sea, el Reino Unido, se vio obviamente molesto. Vamos a ponerlo así. Se vio molesto. Y le dijo a Estados Unidos, hey, ¿qué pasa? Me sacaste de la jugada. Entonces ellos, no vamos a decir que se iban a ir a una guerra, porque Estados Unidos e Inglaterra nunca han ido, salvo el periodo de, obviamente, la independencia de las 13 colonias inglesas en América, para que nacieran los Estados Unidos, salvo eso siempre han estado aliados, han estado del mismo bando, de la misma esquina. Pero este fue un tratado de fraternidad, para que ninguno de los dos se beneficiase de forma exclusiva por una futura vía interoceánica, tanto en Panamá como también la posibilidad de un proyecto por Nicaragua, ojo, porque esto involucraba también Nicaragua, y garantizaba la neutralidad y la no fortificación de la región. Es decir, lo que quería Inglaterra es estar en la jugada, como quien, vamos a decir, compra lotería para decir quiero estar en la jugada. Si no compras lotería, no tienes oportunidad de ganar. Bueno,
quiero comprar billetes de lotería para estar en la jugada. Piénsenlo así. ¿Ok? Quiero comprar los cartones del bingo para estar en la jugada. Si no compro los cartones del bingo, no lo estoy. Si no firmo el tratado Clayton-Bolwer, no estoy en la jugada. Porque ya Estados Unidos se estaba creando una sola prioridad para construir. ¿Ok? Entonces, este fue el Clayton-Bolwer 1850. Importante también dar a conocer qué estaba pasando en ese tiempo. Ya en ese momento, desde 1850 a 1855, recuérdense, se estaba construyendo el ferrocarril de Panamá. Ok, los panameños no se estaban viendo tan beneficiados, los panameños locales, en el departamento de Panamá. Pero Colombia sí estaba viendo de que Panamá y el Istmo, por su importancia de tránsito, gracias a la construcción del ferrocarril, a la fiebre del oro, se estaba viendo beneficiada con impuestos, con una economía, y lo que producía Panamá, el departamento de Panamá, lo que producía Panamá principalmente en esta región aquí, ese dinero que se recaudaba en impuestos, en tributación, se iba a la ciudad de Bogotá, donde estaba el gobierno central. Entonces, Panamá seguía abandonado. Panamá no tenía infraestructura de hospitales, de escuelas, universidades, carreteras. El interior, para viajar al interior no se viajaba por tierra, se usaba barcos. Era más rápido agarrar barcos, ¿ok? Era más rápido barcos que por tierra, era intransitable. Y ya después agarraba pequeños caminitos para ir a los pueblos, ¿no? Pero lo más rápido era utilizar barcos para trasladarse. Igual para Darién. Entonces Panamá, como yo les mencioné, estaba un poco abandonado. Y lo que se buscaba con este Estado federal era la descentralización del poder. Es decir, que Panamá tuviese una forma de autonomía para poder decidir los ingresos, las políticas, ¿ok? Las políticas, ¿ok? Y las nuevas legislaciones, leyes, en relación a la necesidad del Istmo de Panamá. No estaba pidiendo separarse, no era el objetivo de los panameños, no era separarse, ¿ok? No era separarse, se iba a mantener, pero quería tener cierta independencia. Ese era el objetivo inicial. Entonces, el doctor Justo Arosemena, este señor que está aquí, era el diputado representante del departamento de Panamá en Bogotá. Y él propuso tener a Panamá como un estado federal. También es importante darse a conocer que en ese momento quien dominaba la constitución que estaba vigente y quien dominaba era el Partido Liberal. El Partido Liberal siempre ha sido parte de la descentralización del país. O la descentralización de la economía y del poder. Y el doctor Justo Arosemena, teniendo ese contexto, impulsó el Estado federal. Al final lo obtuvimos, gracias a ese esfuerzo, obtuvimos el Estado federal desde 1855 hasta 1885, o sea, por un periodo de 30 años. El próximo año les explico qué pasó en estos 30 años, si funcionó o no funcionó. Pero les adelanto, les voy a spoilear, realmente no funcionó. Pero no quiero entrar ahora mismo en los detalles de por qué no funcionó. La idea era buena, ¿ok? Quien no sabe qué significa un Estado federal, vamos a poner el ejemplo. Estados Unidos de Norteamérica, ¿ok? Tiene 52, no sé cuántos estados, 52 estados creo que es. Y cada estado tiene, me podré equivocar, ojo. Y cada estado tiene un gobierno central, tiene un gobernador, ¿ok? Vamos a poner Florida, tiene un gobernador. Ese gobernador es la autoridad principal en el estado, tiene un consejo legislativo, desarrolla sus propias leyes, sus propias decisiones, pero no significa que no está bajo el gobierno central de Washington, D.C., bajo el presidente actual Biden, por ejemplo, y todo el establishment norteamericano, sino que tienen ciertas libertades como estados federales. Entonces, lo que buscaba Panamá era eso, tener ciertas libertades. Cuando yo hablo sobre Estado federal, piensen en Chiriquí. Y le decía yo, chicos, Chiriquí ha tenido, y nosotros hemos hecho mofa, nos hemos reído, el panameño común, el de a pie,
Ah, sí, los chiricanos, la República de Chiriquí. Los chiricanos lo que querían, y esto no era relajo, porque yo le dije que tuve la oportunidad de conversar con un empresario cuando yo trabajaba en Sony, que trabajé por más de 13 años, y él me dijo, no, Virgilio, lo del Estado federal no es una locura, no es un disparate, es una realidad. Y él me sacó los números y me dijo, mira, nosotros producimos tanto, somos prácticamente el granero del istmo moderno para el país. Muestra de eso cuando se cerraron las carreteras por las protestas en noviembre de la minería, en la ciudad de Panamá no teníamos alimentos frescos de legumbres y frutas. Y del otro lado, en Chiriquí, no tenían ellos gasolina, porque desde acá se maneja la distribución de la gasolina. Pero ellos decían, y los chiricanos dicen, vale, si por ejemplo nosotros en Chiriquí pudiésemos permear, recibir parte de lo que nosotros realmente generamos, y eso que generamos no se va y se establece la política de distribución desde la ciudad de Panamá, nosotros podríamos ser una provincia mucho más pudiente, y hasta cierto punto tiene razón, que es lo mismo. Panamá, volviendo acá, Panamá producía y el dinero se iba a Bogotá. Después lo que regresaba a Panamá era peanuts, como dicen, maní, ¿ok? Guayaba, diría yo. Eso es el Estado federal, piénselo bien. Mi tarea para ustedes, busquen qué es un Estado federal y les va a decir lo que yo les acabo de mencionar con otras palabras, pero se los va a ejemplificar y van a darse cuenta que la propuesta era buena, pero no la supimos en estos 30 años, no la supimos manejar. Y por ende, al final, de ser un Estado federal, retornamos a ser un departamento. Pero también tiene que ver con relación a que también la política cambió de ser predominantemente liberal a el Partido Conservador. ¿Okay? Y cuando cambia el Partido Conservador, los conservadores establecían la concentración del poder en Bogotá. ¿Okay? Me he extendido un poquito acá porque creo que algunos no han visto lo que es un Estado federal y es importante que se deje claro esta parte. Y entonces, con todo ese auge que se tiene con el ferrocarril, con la fiebre del oro, todo lo demás, con el maltrato que nos daban los extranjeros, los norteamericanos, ¿okay? Se destapa un acontecimiento. ¿Okay? Jack Oliver, ¿sí? Jack Oliver no le paga al panameño una tajada de sandía 5 centésimos y se comienza a dar una turba y una contienda donde hubo muertos, más norteamericanos que panameños, no importa cuántos hubo. Esto está en la página 20. Siempre es importante dar a conocer, ¿no? Ahí está lo de Jack Oliver y José Manuel Luna. ¿Okay? José Manuel Luna, que es el panameño que se molestó. Y esto generó obviamente una contienda entre panameños y norteamericanos. Logró romper las relaciones políticas y diplomáticas entre Nueva Granada y Estados Unidos y generó obviamente una gran, vamos a decir, demanda de los norteamericanos por compensación a Nueva Granada por la tajada de sandía. Para yo poder hablarles de esto, tengo que decirles, esto no es solamente cómo es posible que haya habido una disputa como esta por una tajada. Es que recuérdense que tanto el incidente de la tajada de sandía como la conocemos desde primaria, no es un incidente aislado. Yo siempre usé y he usado en el salón, imagínense que dos estudiantes tienen un problema, pero ya han creado un momento, un contexto de tensión. Hay miradas, hay contrariedades, ha habido intentos así de pelea, pero no se han dado. Y de repente uno de ellos, de forma accidental, tropieza y golpea la banca del otro. Y uno dirá, se formó toda esta pelea porque uno tropezó la banca. No fue por eso, chicos. Fue el contexto previo. ¿Ok? El contexto previo. Por ejemplo, para la Primera Guerra Mundial se conoció el contexto desde 1885 hasta 1914 de la famosa paz armada.
Era un contexto de tensión militar. ¿Quién producía más armamentos, por decirlo así? Entonces, nada más se tuvo que destapar una situación de un asesinato de un archiduque y comenzó la Primera Guerra Mundial. Y uno dirá, pero ¿cómo? O sea, es un magnicidio. Sí, un magnicidio puede desatar una guerra, pero no fue solamente el magnicidio, sino ya se venía, de alguna u otra forma, cultivando una tensión. Entonces, esto es lo que llamamos hoy en día el incidente de la tajada de Sandía, que no es más que una muestra de el ímpetu nacionalista panameño. Podemos decir que hay una analogía con esto, con el incidente del 9 de enero de 1964. Ya ustedes saben, los institutores, cuando quieren izar la bandera de Panamá en territorio de la zona del canal. ¿Sí? Y los estudiantes de la escuela de Balboa y civiles norteamericanos le impidieron el paso. Hubo una reyerta entre los MP, la policía militar norteamericana, y los institutores y los nacionales. Eso fue tanto en la ciudad de Panamá como en Colombia. Miren, por lo menos esa historia nosotros no vamos a alcanzarla a ver con la historia del Canal de Panamá. Esa historia la vamos a ver el próximo año, Dios primero, cuando hablemos de la historia del periodo republicano, ¿okay? Que comienza de 1903 hasta nuestros días. Ok, entonces aquí vamos viendo. Ya el Salgar Wise, no tengo más nada que decir. Ya ustedes saben a qué nos referimos con el Salgar Wise. 1878, la firma, el canal francés comienza a construirse en 1880. Ya para 1889 ya se declara en bancarrota. ¿Okay? La obra del canal francés se iba a pensar en construir en 12 años y la concesión a 99 años de concesión prorrogables también, ¿no? ¿Okay? Las razones por las cuales fracasó ya ustedes lo saben. No voy a hacer ningún comentario. Cuando ustedes lo vean en la página 21, allí es de la página 21, realmente la página 21 y 22, 21 y 22. Pero quiero que hagan una lectura. Mira que las páginas de este libro de Wendell Tirbaldo son bien cortas, así que hagan una lectura sobre esto, pero quiero que lo tengan presente, el Tratado Salguarbar. Este señor que está aquí, ustedes lo conocen, es mi tío, es el tío de ustedes, es el señor Ferdinand de Lesseps. Ya ustedes saben el perfil de este señor. Ya me decían algunos estudiantes, profesor, nunca me voy a olvidar del nombre de Ferdinand de Lesseps. Bueno, es la historia. Aquí hay mucha historia y mucha moraleja, diríamos, con este personaje, con Teodoro Roosevelt, con el señor Philippe Bunvarila. Hay mucha historia. Con el señor Barón Godín de Lepinay, ya les recuerda. Cuando ahora veamos el capítulo, el libro tercero, vamos a escuchar muchísimo de un John Wallace, vamos a escuchar de John Stevens, vamos a escuchar de George Goethals, vamos a escuchar del doctor William Gorgas, que también son personajes que nos van a dejar muchísimas anécdotas. El libro de Un camino entre dos mares y la historia como la planteó el escritor David McCullough nos deja muchas enseñanzas. Aquí vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de diplomacia, vamos a hablar de estrategias militares, aquí vamos a hablar de, vamos a decir, medicina, aquí vamos a hablar de ingeniería, de arquitectura, ¿okay? Aquí vamos a hablar de técnicas de diálogo, cómo, vamos a ponerlo así, poder influenciar a los demás, tantas cosas que vamos a hablar aquí, ¿okay? Entonces nosotros tenemos que tener la disposición de querer aprender con esta lectura, ¿okay? Aquí no hay más nada que decir, ya sabemos cómo termina la historia, ¿okay? Ya hemos visto el tratado Hay-Pauncefote entre norteamericanos, el John Hay, ¿okay? John Hay, y los ingleses o británicos, vamos a poner británicos. ¿Okay? Con este ya Reino Unido queda fuera de la jugada. Se había quitado ya Estados Unidos al Reino Unido. Antes, en la guerra de hispanoamericana de 1896, si no me equivoco, ya se había quitado a España, ¿ok? A España, le había conquistado Puerto Rico
y la isla de Cuba. ¿Okay? Le había quitado también Filipinas, la isla de Guam, Puerto Rico y Cuba en el Caribe, Filipinas y Guam en el Pacífico. Pregunta de ejercicio, ojo con eso. Caribe y el Pacífico. Acuérdense que Caribe podemos hablar del Océano Atlántico, pero por efecto que está rodeado y se circunscribe a un grupo de tierras firmes y islas, ahí es un mar, ¿no? Pero ya entonces, ya en este punto, en 1901, ya la jugada de los británicos, los españoles estaban fuera. Francia había fracasado. Panamá quedaba solamente Colombia como el propietario. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ya los norteamericanos, como se habían quitado a todos estos tres, entonces había que enfocarse en Colombia. Y aquí comienza la negociación. Y aquí comienza el interés de, oye, negociamos primero con Colombia, si no funciona con Colombia, entonces impulsamos a Panamá como república y negociamos con Panamá. Y era más fácil negociar con Colombia, que era relativamente una potencia suramericana, que negociar con un incipiente o una incipiente República de Panamá, que es como quitarle un caramelo a un bebé. Entonces, al final Colombia no quiso, bueno, nada con Colombia, vamos a quitarle el caramelo al bebé llamado República de Panamá. Este tratado Hay-Ponsefort ya lo hemos explicado y no tiene más nada que agregar en esto. Chicos, esto lo quiero comentar porque es por decirlo así, una de las causas también de la separación de Panamá de Colombia. Ok, recuérdense que la bandera de Panamá, esta bandera que tiene los cuadrantes, ¿okay? Azul, rojo, ¿sí? Estrella azul, estrella roja, ¿ok? Esta bandera que está aquí es una representación, es una simbología, tiene una narrativa, como yo le he mencionado. Ese rojo y azul obedece, esos cuadrantes obedecen a los partidos liberales y conservadores que entraban en disputa por el poder. El partido rojo, el color rojo, el partido liberal, era un partido que obedecía a las corrientes santanderinas, o sea, a las corrientes de descentralización, y por ende apoyarían cualquier intento de nosotros de descentralizar o separarnos. Okay. Las corrientes bolivarianas eran la de centralización, descentralización. Ojo con esto, tienen que tener claro eso, ¿no? Entonces, acá era la corriente conservadora azul y aquí las corrientes descentralizadoras eran rojo. ¿Okay? Entonces, ellos se fueron a una guerra civil, una guerra que inició en Colombia, tuvo una gran cantidad de muertes, destrucción. En Panamá entonces pasó la guerra a ser también causa de tanta destrucción. Lo poco que quedaba de Panamá quedó peor que antes. En Colombia los ejércitos liberales pierden, pero pierden primero en Colombia, y entonces cuando ya pierden los ejércitos liberales y en Panamá los liberales se mantenían como una corriente muy fuerte, todos los cañones del gobierno, porque los conservadores eran los que estaban en el poder, los azules estaban en el poder, entonces encañonan y dirigen todos los cañones. Ya resolvimos acá en Colombia, yo les puedo hacer más o menos así, ya resolvimos en Colombia, aquí los rojos ya resolvieron, y aquí quedaba Panamá, ¿no? Con los azules. Como ya resolvieron, entonces todos los cañones apuntaron a Panamá. Lo que venía era una masacre, y efectivamente se hace esa masacre. Chicos, hay varios temas aquí, porque aquí, por ejemplo, aparecen las figuras de, por ejemplo, Victoriano Lorenzo. Aquí aparece la figura de uno de los ilustres panameños, que después se es convertido 3 veces presidente de la República, a principios, en los primeros 20 años de la República, el doctor Belisario Porras. Pero hay varios temas que yo sí quisiera conversarles ya como está en el plan, en duodécimo. Pero quería mostrarles esto porque esa bandera que ustedes ven de color rojo y azul, recuérdense que obedecía a los partidos liberales y conservadores, los cuadrantes blancos a la paz que se llegó a dar para que surgiera esta República de Panamá.
y las estrellas rojas y la estrella azul, la honradez y la paz, creo que no, la honradez y la pureza, y la roja, la ley y el orden. Entonces, todo eso tiene una simbología. Esto no es hacer una bandera por hacer, ¿eh? Todo tiene un porqué. Ahora mismo vamos por 50 minutos y estamos como a 2/3 partes. El Tratado de Herrenheim ya sabemos que fue rechazado por Colombia, aprobado por Estados Unidos. Estados Unidos aprobado. ¿Ok? Entonces, al rechazar Colombia, los panameños que tenían interés en que el canal se pudiera hacer para intentar mejorar la condición de Panamá, los panameños se sintieron defraudados por su gobierno. Su gobierno era Bogotá. Y con todo el abandono que tenían al departamento de Panamá, adicional a la última esperanza que tenían con construir los norteamericanos el canal, Colombia dice no. Entonces esto creó esa frustración, ¿ok? Esa cabanga que comenzó a generar evidentemente un sentimiento y un grupo de conspiradores para separarnos. Pero nosotros no podíamos separarnos de Colombia si no teníamos el apoyo de una potencia. Así como nos independizamos de España con el apoyo de una potencia llamado la Gran Colombia, liderizada por el ilustre Simón Bolívar, ¿okay? Asimismo, cuando nos separamos de Colombia, nos teníamos que apoyar en una potencia. La potencia que nos apoyó fue Estados Unidos, ¿okay? Casi por decirlo así, a Colombia cosechó lo que hizo, ¿no? Así como apoyó a Panamá, después fue apoyado por Estados Unidos para que Colombia perdiese a Panamá. Bueno, son cosas de la vida. Hoy le tocó, primero le tocó a ellos y luego le tocó a Colombia hacer entonces la carne en el asador. ¿Okay? Entonces, dicho eso, el Tratado de Herrenheim ya lo hemos hablado, ya hemos dicho sobre él, qué era. ¿Okay? Y comenzamos la separación de Panamá de Colombia en la página 26. Esta parte vamos a saltarla, porque aquí hablaba de los intentos previos. Ya les había yo hablado de 1830, 1831, aquí tengo que hacer algunos ajustes, y 1840 al 41, donde se dio lo que podríamos llamar un año de independencia, y el primer nombre que tuvo Panamá de forma, entre comillas, independiente se llamaba el Estado del Istmo. Luego viene el Estado Federal de Panamá del doctor Justo Arosemena, que no es un intento de separación. Recuérdense eso, el Estado Federal de Panamá no es un intento de separación. Pregunta fácil, una pregunta de cierto y falso. ¿Okay? Aquí los escudos durante ese periodo federalista. Una curiosidad también, otra curiosidad. Hoy en día el escudo de Colombia, tiene en su parte, en el Boron, aquí en la parte de abajo, tiene el Istmo de Panamá, como pueden verlo. Para el 2003 se intentó constitucionalmente cambiar el escudo de Panamá y poner aquí las islas de San Andrés, y la Asamblea colombiana rechazó la modificación del escudo. Pero seguimos estando ahí en el escudo colombiano. Disculpen, pero es una realidad. ¿Sí? Es una realidad. Nada más por curiosidad, para que sepan que todavía de repente, lo voy a decir de forma jocosa, Colombia todavía tiene la esperanza de que volvamos a ser de Colombia, o nos añoran, o ay, como me perdí, nos tienen que tener ahí. Disculpen que suena jocoso, pero a mí me llama muchísimo la atención, como cualquier persona con dos dedos de frente diría, ya han pasado 114 años, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué seguimos estando en un escudo de Colombia? No tiene sentido. Pero fue rechazado el cambio en el escudo de Colombia. Okay. Las causas de la separación de Panamá de Colombia ya las sabemos: la situación precaria, las vías de comunicación escasas, no había infraestructura, pobreza, desnutrición. Chicos, se habla de casi un 90% de analfabetismo. Es decir, de 10 personas en Panamá, solamente una persona sabía leer y escribir. ¿Quiénes eran los doctores? ¿Quiénes eran los arquitectos?
¿Quiénes eran las personas que tenían una capacidad intelectual para dirigir una posible organización de una junta revolucionaria? Eran personas que habían estudiado afuera, o sea que era un grupo económico elite el que podía tener la capacidad de estudiar. Y estudiaban afuera, estudiaban en Colombia, estudiaban en Ecuador, se iban a España a estudiar, estudiaban en Centroamérica, pero estudiaban fuera de Panamá porque no había universidades ni escuelas, no había universidades ni escuelas. Okay. Centros de salud, tampoco. Carreteras, tampoco. Ustedes síganme allí los garabatos que yo estoy diciendo, ya saben a lo que les quiero comunicar. Y bueno, ya está el sanitario, la educación, las vías de comunicación, no había carreteras. La prensa estaba hasta cierto punto maniatada, aunque ya se había generado a través de la prensa un poco de difusión de ideas. El desarrollo cultural estaba limitado. ¿Okay? Entonces, hay causas claras que habían. Estas causas podemos decir que son las causas internas. Las causas externas o las causas, vamos a ponerlo así, de grandes eventos, ya lo hemos hablado, la guerra de los 1000 días, el rechazo del tratado Herrenheim, ¿okay? Obviamente el interés norteamericano por el canal. Podríamos decir que son las tres principales causas. La guerra de los 1000 días, el rechazo al tratado Herrenheim, el interés por los norteamericanos por hacer el canal, y evidentemente, o sea, vamos a poner lo que es una causa que se cae de su peso, que había una insatisfacción total que teníamos los panameños. Y había un grupo revolucionario, vamos a poner grupo revolucionario que se estaba formando. ¿Okay? Vamos a ver. Este es el grupo, yo creo que nosotros lo vimos ya en el segundo libro. Aquí está, este es el doctor, este que está aquí es el doctor José Agustín Arango. Este es Manuel Amador Guerrero. Acá está Arias, uno de estos, Boyd. Este es la Junta Revolucionaria, la que tomó la primera posesión del gobierno. Estos fueron los líderes que nos llevaron a la separación. Muchos de ellos eran profesionales de la medicina, la arquitectura, eran terratenientes, empresarios, eran personas de caudal económico, habían estudiado fuera. Fueron los que pudieron liderizar ese grupo de separatistas. Cuando nosotros hablamos también de la independencia de Panamá de España, también hablamos de grupos económicos llamados los criollos, que eran los comerciantes, que podíamos decir que eran grupos económicos con mayor poder adquisitivo. Aquí vemos 82 años de frustraciones, condiciones económicas del istmo, el tratado de Herrenheim, el interés nacional por el canal interoceánico, el interés internacional de los Estados Unidos por construir el canal. Entonces, esta imagen tienen que reconocerla aquí rapidito. Esto yo lo anoté en otro momento. Aquí tenemos Colombia, el huevo Colombia, vamos a decir, haciendo dando eclosionando, por decirlo así, dando a nacer a la República de Panamá. Pero miren, con la intriga de quién. Este señor que está aquí no es más que Filipe Unomarila, con su tratado de intriga llevó a Colombia a eclosionar la República de Panamá. Y aquí, ¿quién lo recibe? ¿Quién recibe a la República de Panamá? El señor Teodoro Roosevelt, y aquí lo recibe con una pala para automáticamente al nacer este pollito, someterlo ya con el tratado Jaibuno-Varila y comenzar a construir el canal. Entonces aquí tenemos a Teodoro Roosevelt abriendo la brecha del canal de Panamá. Recuerden que estos son de representación, y aquí los barcos esperando, ¿no? Barcos militares norteamericanos, barcos comerciales, esperando para cruzar de un océano al otro. Aquí están los dos océanos.
A ver, ¿qué más? Ok, el inicio del periodo republicano. Aquí yo tengo al señor Esteban Huerta, que fue el general colombiano que dirigió el Batallón Colombia. Ya esto lo saben, lo vimos en el segundo libro, lo acabamos de ver. Esto que están viendo aquí, ustedes ven una espiral. Yo siempre he dicho que la historia es una espiral. Y ahí estamos. En 1821, okay, el general José de Fábrega, un general español criollo, nos ayuda a la independencia de Panamá de España. Él habiendo nacido en Panamá, pero siendo un general español. Este es un general ya en 1903, un general colombiano, vamos a decirlo así, traiciona a Colombia, un general español traiciona a España, así que la historia se repite. La historia es un hospital. Traicionan, son, vamos a ponerlo así, persuadidos con dinero, ambos. Junto a ellos en la parte militar, en la parte civil, liderizan la separación, grupos elites, y vamos a poner el dinero. Esto no le estoy dando una valorización de bueno o malo. Chicos, eran grupos económicos. Los principales grupos económicos en ambos momentos, ¿ok?, fueron los que desarrollaron la separación y la independencia. Eso no hay que tapar el sol con un dedo, ¿no? Dicho esto, también, ¿qué otra cosa? Aquí está en la ciudad de Colón el 5 de noviembre, gracias a la Junta Revolucionaria de la ciudad de Colón, liderizada por Porfirio Meléndez, ya ustedes deben saber eso. Se dice que miren, chicos, la gesta separatista de Colombia tiene como fechas el 3, el 4 y el 5. El 3 fue el momento donde prácticamente se tomaron aprehensiones a los generales Tovar y Amaya en la ciudad de Panamá. El 4, cuando ya se declara oficialmente, aquí se hace la declaración de separación de Panamá de Colombia en la tarde. Aquí ya se oficializa el dominio o la toma de posesión temporal de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero todavía en Colón, al día 5, quedaba el batallón Tiradores, que era la única fuerza militar que tenía Colombia en el departamento de Panamá que podía impedir. Entonces se considera que a la salida del batallón Tiradores, con el vapor Bogotá, creo que se llama, el que se los llevó, o el Cartagena, perdón, el Cartagena, la salida de los 500 soldados del batallón Tiradores el 5 de noviembre da el inicio ya de forma oficial a la República de Panamá. Por ende, usted ve que en Panamá, en la ciudad de Panamá, se celebra el 3 y el 4 en Panamá, y en Colón se celebra el 5. En Colón, aquí, en Colón se celebra el 5, porque en el 5 fue cuando salieron los soldados con rumbo, obviamente, a Colombia, y ya se podía decir que no había ninguna amenaza para que Colombia impidiese el nacimiento de la República. Y así como le mencioné, hay una curiosidad. La curiosidad que hay es que el primer presidente de facto, de hecho, es el presidente Demetrio Brit. Fue un presidente por 24 horas. 24 horas. Él era en ese momento, era un periodista, él era vamos a decir, la autoridad de la ciudad de Panamá. Y como no se había formado ya, se había declarado el 3 de noviembre una república, no podía quedar la república en cefalía. Así que tomó por hecho, por circunstancia, el mando por 24 horas, o sea, del 3 al 4, por 24 horas, Demetrio Brit, el primer presidente de hecho. Y el primer presidente constitucional, entonces ya sabemos que es Manuel Amador Guerrero. ¿Ok? Ya eso sí, estamos claritos que ese es el primero por constitución. Y aquí está una pequeña historia que yo saqué de un periódico, creo que no sé de qué momento, cuando ya se dio y se le sancionó históricamente ese título a Demetrio Brit en 1853 en el gobierno de José Antonio Remón Cantera, que al final este señor que está aquí, este es el único presidente que ha sido asesinado.
asesinado. ¿Ok? En 1955. Esa historia también la vamos a ver. Se ha asesinado en el hipódromo que estaba en el área de las galerías o barrios, y por eso hoy en día, cuando fue trasladado, el hipódromo se llama el hipódromo Presidente Remón. Pero mira qué curioso, de ahí viene el nombre. ¿Se acuerdan lo que les mencionaba de los 49 de San Francisco? Ya saben de dónde viene. Ya tienen una idea de que realmente tuvimos un presidente, Demetrio Brit, un periodista nacido en el departamento de Panamá. Manuel Amador Guerrero, si no me equivoco, era de Cartagena o no me recuerdo muy bien, puedo patinar con esa idea, no es necesario, pero no había nacido en el departamento de Panamá. Pero igual, en ese momento nosotros éramos, Panamá era de Colombia, así que no importaba dónde naciera. Podemos tener un presidente de Chiriquí, no quiere decir que no nació en la República, nació en la República de Chiriquí y no nació en la provincia de Panamá. No, eso no tiene nada que ver. Pero para los efectos, para que entiendan esto, y ahí se le dio todo el reconocimiento a la importancia de difundir el nombre de Demetrio Brit. Ya estamos más o menos, ahora mismo llevamos, a ver, ¿sí? Llevamos 1 hora y 6 minutos. Bueno, ok. Bueno, mire, mire, se lo voy a poner aquí, esta no va, porque esto es lo primero que se hizo durante la Junta Provisional de Gobierno. Esto no lo vamos a comentar ahora para ir vaciando. Miren lo que si les pongo alguna pregunta relacionada a esto, me lo dicen. Profesor, nos mintió. Esos puntos, no, y yo los puntos se los doy a favor de ustedes, siempre lo he dicho. Yo prometo lo que cumplo. Si yo les pongo una pregunta relacionada a esto, esos puntos se los doy a favor de ustedes. ¿Ok? Bueno, esto ya lo hemos visto, cómo se logró entonces que se tuviese la importancia. Esto es como recordar algo, de repente ya esto también, ya lo habíamos visto. Sobre esto tampoco, disculpen que tampoco voy a preguntarles nada, porque no creo bueno, estoy aquí en destiempo, en un anacronismo aquí que no, histórico, que no debiese ir. Bueno, ya usted sabe de la estampilla, del astuto Belisario Porra, tampoco, esto tampoco. Chicos, no lo voy a poner porque ya es como si yo estuviese volviendo hacia atrás de algo que ya hemos visto, no quiero perder el tiempo. Mire, ¿se acuerdan que yo les mencionaba? Esto es importante. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que en el 2003 se intentó cambiar el escudo de Colombia, en la parte de Panamá donde aparecía? Este es un escrito de un periódico, La Vanguardia, en Colombia, donde una periodista hace mención por qué razón perdió Colombia a la República de Panamá. ¿Ok? ¿Por qué lo perdió? Quiero que lo lean. Qué curiosidad. Esto es curiosidad, pero esa curiosidad se lo puedo poner en el examen. Curiosidad. Se lo puedo poner en el examen. Y aquí se lo he puesto hasta subrayado. Un departamento en el olvido. El gobierno centralista tenía relegado completamente y en el descontento general entre todos los panameños. Lo acabo de decir yo con otras palabras. Nuestros legisladores no les permitió ratificar ¿qué? El tratado Herrenheim. ¿Ok? El gobierno colombiano, con orgullo, malentendidos, grupos de aventureros, traición a los colombianos. Teodoro Roosevelt también trató mal a los colombianos también. Ojo, eso lo vieron, no, lo vieron en lo último. Así que lo que les quiero mencionar es que los mismos colombianos son conscientes de por qué perdieron Panamá. Chicos, el Tratado Jaibuno-Varela, ¿qué cosas son importantes? ¿Ok? El Tratado Jaibuno-Varela, a diferencia del Tratado Herrenheim, que este fue aprobado, el Herrenheim no, tiene varias situaciones, y con esto estoy casi terminando. Tiene varias situaciones. Creo que, terminamos. Vamos a terminar. Ahora no me permite ir hacia atrás. No puede ser. No me tengo que ir hacia atrás. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y le voy a grabar después en un solo slide. Le voy a grabar las diferencias. No, se las voy a grabar aquí, rapidito. Chicos, usted igualmente tiene la presentación. Es que corrí y por alguna razón, como estoy grabando, no me permite echar para atrás. Herrenheim
y el Jaibu Novarila. El Gerranjay que no fue aprobado y el Jaibu Novarila que fue aprobado, el Gerranjay daba una concesión de 99 años a Estados Unidos para que administrara el canal. El Jaibu Novarila de forma perpetua, para siempre, perpetua, por siempre. Aquí daba, vamos a decir, una soberanía compartida entre Colombia y Estados Unidos. Aquí la soberanía del Jaibu Novarila era solamente norteamericana, como si fuera territorio norteamericano. Aquí daba menos cantidad de, si no me equivoco, estábamos hablando de 5 kilómetros de ancho, y acá hablaba de 8 millas de ancho. ¿Ok? Aquí la legislación, las leyes que regían el área de la zona del canal, iba a ser compartida. Aquí era solamente la jurisprudencia norteamericana. Al final lo que les quiero decir, cuando Filipe Novarila le brindó el tratado Jaibu Novarila a los norteamericanos, los mismos norteamericanos dijeron, oiga, este tratado es mejor que como si yo mismo lo hubiésemos hecho. Y cuando nos separamos, los colombianos llegaron a negociar o a intentar negociar con los norteamericanos. Oiga, firmamos el tratado Gerranjay. Y los norteamericanos lo miraron y dijeron, ¿el Gerranjay? No, hombre, si yo el que firmé el Jaibu Novarila con los panameños, pero ustedes saben que al final el tratado lo redactó, lo firmó el señor Filipe Novarila, un francés, por los intereses, obviamente, de su patria Francia y sus intereses económicos de vender las acciones del canal. Ese tratado era como darle a Panamá en bandeja de plata a los norteamericanos, en bandeja de oro, realmente. Era innegable. Los mismos norteamericanos decían, oiga, este tratado de Jaibu Novarila, cualquier panameño con 2 dedos de frente estaría opuesto a ese tratado. Así que es lo que les quería mencionar. Esto es lo más relevante que estaba. Y con esto son 1 minuto 20 lo que vamos a terminar. Lo dejamos hasta aquí. Quiero que lean y vean este video, y con esto vamos de lleno a una prueba que estoy seguro que van a salir bien. Pero vean el video. Chao, nos despedimos, chicos. Un gusto verlos, por lo menos estar frente a ustedes y poder compartirlos. Chao.